Mística, Ciudad de Dios. Tercera parte, libro 7, capítulo 14. La conversión de San Pablo y lo que en ella obró María Santísima, y otros misterios ocultos. Punto 248. Nuestra Madre la Iglesia, gobernada por el Espíritu Divino, celebra la conversión de San Pablo como uno de los mayores milagros de la ley de gracia y para consuelo universal de los pecadores, pues el perseguidor, contumelioso y blasfemo contra el nombre de Cristo, como el mismo Pablo dice en la carta primera de Timoteo 1:13, alcanzó misericordia y fue mudado en apóstol por la divina gracia. Y porque en alcanzarla tuvo tanta parte nuestra gran reina, no se puede negar a su historia esta rara maravilla del Omnipotente. Pero entenderáse mejor su grandeza declarando el estado que tuvo San Pablo cuando se llamaba Saulo y era perseguidor de la Iglesia, y las causas que le movieron para señalarse por tan acérrimo defensor de la ley de Moisés y perseguidor de la de Cristo nuestro bien. Punto 249. Tuvo San Pablo dos principios que le hicieron señalado en su judaísmo. El uno era su propio natural y otro fue la diligencia del demonio que se le conoció. Por su natural condición era Saulo de corazón grande, magnánimo, nobilísimo, oficioso, activo, eficaz y constante en lo que intentaba. Tenía muchas virtudes morales adquiridas. Preciábase de grande profesor de la ley de Moisés y de estudioso y docto en ella, aunque en hecho de verdad era ignorante, como él lo confesó a Timoteo, su discípulo, porque toda su ciencia era humana y terrena y entendía la ley como otros muchos israelitas, solo en la corteza sin espíritu ni luz divina, la cual era necesaria para entenderla legítimamente y penetrar sus misterios. Pero como su ignorancia le parecía verdadera ciencia y era tenaz de entendimiento, mostrábase gran celador de las tradiciones de los rabinos y juzgaba por cosa indigna y disonante que contra ellos y contra Moisés, como él pensaba, se publicase una ley nueva, inventada por un hombre crucificado como reo, habiendo recibido Moisés su ley en el monte, dada por el mismo Dios. Con este motivo concibió grande aborrecimiento y desprecio de Cristo, de su ley y discípulos, y para este engaño se ayudaba de sus propias virtudes morales, si pueden llamarse virtudes estando sin verdadera caridad, porque con ellas presumía de sí que acertaba en otros yerros, como sucede a muchos hijos de Adán que se contentan de sí mismos cuando hacen alguna obra virtuosa y con esta satisfacción falsa no atienden a reformar otros mayores vicios. Con este engaño vivía y obraba Saulo, muy asiduo a la antigüedad de su ley mosaica, ordenada por el mismo Dios, cuya honra le pareció que celaba, por no haber entendido que aquella ley en las ceremonias y figuras era temporal y no eterna, porque de necesidad le había de suceder otro legislador más poderoso y sabio que Moisés, como él mismo lo dijo. Punto 250. Al indiscreto celo de Saulo y a su vehemente condición se juntó la malicia de Lucifer y sus ministros para irritarle, moverle y acrecentarle el odio que tenía con la ley de Cristo nuestro Salvador.
Muchas veces he hablado en el discurso de esta historia de los consejos de maldad y arbitrios infernales que fabricó este dragón contra la Santa Iglesia, y uno de ellos era buscar con suma vigilancia a los hombres que fuesen más acomodados y proporcionados por inclinaciones y costumbres, para valerse de ellos como de instrumentos y ejecutores de su maldad. Porque el mismo Lucifer por sí solo y sus demonios, aunque pueden tentar singularmente a las almas, pero no levantar ellos bandera en lo público y hacerse cabezas de alguna secta o séquito contra Dios, si no se sirven de esto de algún hombre a quien sigan otros tan ciegos y desalumbrados. Estaba enfurecido este cruel enemigo de ver los felices principios de la Santa Iglesia, temía sus progresos y ardía en desmedida envidia de que los hombres de inferior naturaleza fuesen levantados a la participación de la divinidad y gloria que con su soberbia había desmerecido. Reconoció las inclinaciones de Saulo, las costumbres y estados que tenía en la conciencia, y todo le pareció cuadraba mucho con sus deseos de destruir la Iglesia de Cristo, por mano de otros incrédulos que fuesen a propósito para ejecutarlo. Punto 251. Consultó Lucifer esta maldad con otros demonios en un particular conciliábulo que para ello hizo, y de común acuerdo de todos salió decretado que el mismo dragón con otros asistiesen a Saulo sin dejarle un punto y le arrojasen sugestiones y razones acomodadas a la indignación que tenía contra los apóstoles y todo el rebaño de Cristo, que todas las admitiría, pues le darían por sus triunfos, irritándole con algún color de virtud falsa y aparente. Todo este acuerdo ejecutó el demonio sin perder punto ni ocasión, y aunque Pablo estaba descontento y opuesto a la doctrina de nuestro Salvador desde que la predicó por sí mismo, pero en el tiempo que vivió su majestad en el mundo, no se declaró Saulo por tan ardiente celador de la ley de Moisés y adversario de la del mismo Señor, hasta que en la muerte de San Esteban descubrió la indignación con que ya el dragón infernal le comenzaba a irritar contra los seguidores de Cristo. Y como en aquella ocasión halló este enemigo tan pronto el corazón de Saulo para ejecutar las sugestiones malas que le arrojaba, quedó tan ufana su malicia que le pareció no tenía más que desear y que aquel hombre no resistiría a ninguna maldad que se le propusiese. Punto 252. Con esta impía confianza pretendió Lucifer que Saulo quitase la vida por sí mismo a todos los apóstoles y, lo que más formidable era, que hiciese lo mismo con María Santísima. A tal insania llegó la soberbia de este cruentísimo dragón, pero engañóse en ella, porque la condición de Saulo era más noble y generosa, y así le pareció, discurriendo sobre ello, que era cosa indigna de su honor y su persona cometer aquella traición y obrar como hombre forajido, cuando con razón y justicia, como a él le parecía, podría destruir la ley de Cristo, y sintió mayor horror en ofender la vida de su Beatísima Madre, por el decoro que se le debía como a mujer y porque de haberla visto tan compuesta y tan constante en los trabajos y pasión de Cristo, le había parecido a Saulo que era mujer grande y digna de veneración, y así se la cobró con alguna compasión de sus penas y aflicciones
que todos conocían, las había padecido muy graves. Por esto no admitió contra María Santísima la inhumana sugestión que le propuso el demonio, y no le ayudó poco a Saulo esta compasión de los trabajos de la reina para abreviar su conversión. Contra los apóstoles tampoco admitió la traición, aunque Lucifer se la coloreaba con aparentes razones y como obra digna de su esforzado corazón. Pero desechando estas maldades, se resolvió en adelantarse a todos los judíos en perseguir la Iglesia hasta destruirla con el nombre de Cristo. Punto 253. Quedó contento el dragón y sus ministros con esta determinación de Saulo, ya que no podían conseguir más, y para que se conozca la ira que tienen contra Dios y sus criaturas, desde aquel día hicieron otro conciliábulo para conferir cómo conservarían la vida de aquel hombre que tan ajustado hallaban para ejecutar sus maldades. Bien saben estos mortales enemigos que no tienen jurisdicción sobre la vida de los hombres, ni se la pueden dar ni quitar. Si no se lo permite Dios en algún caso particular, pero con todo eso se quisieron hacer médicos y tutores de la vida y salud de Saulo, para conservársela en cuanto se extendía su poder, moviéndole su imaginación para que se guardase de lo que era nocivo y usase de lo más saludable y aplicando otras causas naturales que le conservasen la salud. Mas con todas estas diligencias no pudieron impedir que no obrase en Saulo la divina gracia, cuando quería su autor. Pero estaban tan desimaginados los demonios que jamás tuvieron recelos de que Saulo admitiría la ley de Cristo y que la vida que ellos procuraban conservar y alargar había de ser para su propia ruina y tormento. Tales obras ordenaba la sabiduría del Altísimo, dejando engañar al demonio en sus consejos de maldad para que caiga en la fobia y en el lazo que arma contra Dios, y que a la divina voluntad vengan a servir todas sus maquinaciones, sin que lo pueda resistir. Punto 254. Con este gran consejo de la altísima sabiduría ordenaba el Señor que la conversión de Saulo fuese más admirable y gloriosa, y para esto dio lugar a que, incitado de Lucifer con ocasión de la muerte de San Esteban, fuese Saulo al príncipe de los sacerdotes y, arrojando fuego y amenazas contra los discípulos del Señor que se habían derramado fuera de Jerusalén, le pidiese comisión y requisitorias para traer los presos a Jerusalén, de donde quería que los hallase. Y para esta demanda ofreció Saulo su persona, hacienda y vida, y que a su propia costa y sin salarios haría aquella jornada en defensa de su ley y de sus pasados, para que no prevaleciese contra ella lo que de nuevo predicaban los discípulos del crucificado. Este ofrecimiento facilitó más el ánimo del sumo sacerdote y los de su consejo, y luego dieron a Saulo la comisión que pedía, señaladamente para Damasco, a donde tenían lengua que algunos de los discípulos se habían retirado de Jerusalén. Dispuso la jornada previniendo gente de ministros de justicia y algunos soldados que le acompañasen, pero la más copiosa compañía y aparato era de muchas legiones de demonios, que para asistirle en esta empresa salieron del infierno, pareciéndoles que con tantas preocupaciones acabarían con la Iglesia y que Saulo a sangre y fuego la devastaría. Y a la verdad era este el intento que llevaba y el que Lucifer y sus ministros le administraban a él,
y a todos los que le seguían. Pero dejémosle ahora en el camino de Damasco, a donde enderezó su jornada para aprender en las sinagogas de aquella ciudad a todos los discípulos de Cristo. Punto 255. Nada de todo esto era oculto a la gran Reina del Cielo, porque, a más de la ciencia y visión con que penetraba hasta el más mínimo pensamiento de los hombres y de los demonios, la daban muchos avisos los apóstoles de todo lo que se obraba contra los seguidores de Cristo. Conocía también muy de lejos que Saulo había de ser apóstol del mismo Señor y predicador de las gentes y varón tan señalado y admirable en la Iglesia, porque de todo esto la informó su Hijo Santísimo, como queda dicho en la segunda parte de esta historia. Pero como crecía la persecución y se dilataba el fruto que Saulo había de hacer y traer al nombre cristiano con tanta gloria del Señor, y en el ínterin los discípulos de Cristo, que ignoraban el secreto del Altísimo, se afligían y acobardaban algo conociendo la indignación con que los buscaba y perseguía, todo esto fue causa de gran dolor para la piadosa Madre de la Gracia, y ponderando con su divina prudencia lo que pesaba aquel negocio, se vistió de nuevo esfuerzo y confianza para pedir el remedio de la Iglesia y la conversión de Saulo, y, postrada en la presencia de su Hijo, hizo esta oración. Punto 256. Altísimo Señor, Hijo del Eterno Padre, Dios vivo y verdadero de Dios verdadero, engendrado de su misma e indivisa sustancia, y por la inefable dignación de vuestra bondad infinita, Hijo mío, y vida de mi alma. ¿Cómo vivirá esta vuestra esclava, a quien habéis encomendado vuestra amada Iglesia, si la persecución que han movido vuestros enemigos contra ella prevalece y no la vence vuestro poder inmenso? ¿Cómo sufrirá mi corazón ver despreciado y conculcado el precio de vuestra muerte y sangre? Si me dais, Señor mío, por hijos míos los que engendráis en vuestra Iglesia, y yo los amo y miro con amor de madre, ¿cómo tendré consuelo de verlos oprimidos y destruidos porque confiesan vuestro santo nombre y os aman con corazón sencillo? Vuestro es el poder y la sabiduría, y no es justo que se gloríe contra vos el dragón infernal, enemigo de vuestra gloria y calumniador de mis hijos y vuestros hermanos. Confundid, hijo mío, la soberbia antigua de esta serpiente, que de nuevo se levanta contra vos, orgullosa y derramando su furor contra las simples ovejuelas de vuestra grey. Atended cuán engañado lleva a Saulo, a quien vos tenéis elegido y señalado para vuestro apóstol. Tiempo es ya, Dios mío, de obrar con vuestra omnipotencia y reducir aquella alma de quien y en quien tanta gloria ha de resultar a vuestro santo nombre y tantos bienes a todo el universo. Punto 257. Perseveró María Santísima en esta oración grande rato, ofreciéndose a padecer y morir, si fuera necesario, por el remedio de la Iglesia Santa y conversión de Pablo. Y como la sabiduría infinita de su Hijo Santísimo la tenía prevenida por medio de los ruegos de su amantísima Madre para ejecutar esta maravilla, descendió del cielo en persona y se le apareció y manifestó en el cenáculo, donde estaba en su retiro y oración. Hablóla su majestad con el amor y caricia de hijo que solía y la dijo: Amiga mía y madre mía,
¿en quién hallé la complacencia y agrado de mi perfecta voluntad? ¿Qué peticiones son las vuestras? Decidme lo que deseáis. Postróse de nuevo en tierra la humilde reina, como acostumbraba, en la presencia de su Hijo Santísimo, y adoróle como un verdadero Dios y dijo: Señor mío Altísimo, muy de lejos conocéis los pensamientos y corazones de las criaturas, y mis deseos están patentes a vuestros ojos. Mi petición es como de quien conoce vuestra infinita caridad con los hombres, y como de madre de la Iglesia y abogada de los pecadores y vuestra esclava. Y si todo lo he recibido de vuestro amor inmenso sin merecerlo, no puedo temer que despreciaréis mis deseos de vuestra gloria. Pido, Hijo mío, que miréis la aflicción de vuestra Iglesia, y como Padre amoroso apresuréis el socorro de vuestros hijos engendrados con vuestra sangre preciosísima. Punto 258. Deseaba el Señor oír la voz y los clamores amorosos de su amantísima madre y esposa, y para esto se dejó rogar, mas en esta ocasión, como quien regateaba, lo mismo que la deseaba conocer, a tales méritos y caridad no se debía negar. Y con esta traza del amor divino tuvieron algunos coloquios Cristo nuestro bien y su dulcísima madre, pidiendo ella el remedio de aquella persecución que la conversión de Saulo. Respondióla su majestad en esta conferencia y dijo: Madre mía, ¿cómo mi justicia quedará satisfecha para inclinarse la misericordia a usar de mi clemencia con Saulo, cuando él está en la suma de la incredulidad y malicia, mereciendo mi justa indignación y castigo y sirviendo de corazón a mis enemigos para destruir mi iglesia y borrar mi nombre del mundo? A esta razón tan concluyente en los términos de justicia no le faltó solución y respuesta a la Madre de la Sabiduría y Misericordia, y con ella replicó y dijo: Señor y Dios eterno, Hijo mío, para elegir a Pablo por vuestro apóstol y vaso de elección en la aceptación de vuestra mente divina, y para escribirle en vuestra memoria eterna, no fueron impedimentos sus culpas, ni extinguieron estas aguas el fuego de vuestro amor divino, como vos mismo me lo habéis manifestado. Más poderosos y eficaces fueron vuestros infinitos merecimientos, en cuya virtud tenéis ordenada la fábrica de vuestra amada Iglesia. Y así no pido yo cosa que vos mismo no tengáis determinada, pero duéleme, hijo mío, que aquella alma camine a mayor precipicio y perdición suya y de otras, si puede ser en él como en los demás, y que se retarde la gloria de vuestro nombre, la alegría de los ángeles y santos, el consuelo de los justos, la confianza que recibirán los pecadores y la confusión de vuestros enemigos. Ea pues, Hijo y Señor mío, no despreciéis los ruegos de vuestra Madre. Ejecútense vuestros divinos decretos y vea yo engrandecido vuestro nombre, que es ya tiempo y la ocasión oportuna, y no sufre mi corazón que tanto bien se le dilatase a la Iglesia. Punto 259. En esta petición se enardeció la llama de la caridad en el pecho castísimo de la gran Reina y Señora, que sin duda le consumiera la vida natural, si el mismo Señor con milagrosa virtud no se la conservara, aunque para obligarse más de tan excesivo amor en pura criatura, dio lugar a que la Beatísima Madre en esta ocasión llegase a padecer algún dolor sensible y adolecer como con un deliquio sensible. Pero su Hijo,
que, a nuestro modo de entender, no pudo resistir más a la fuerza de tal amor que le hería su corazón, la consoló y renovó, dándose por obligado de sus ruegos y diciendo: Madre mía electa entre todas las criaturas, hágase vuestra voluntad sin dilación. Yo haré con Saulo todo lo que pedís y le pondré en el estado que desde luego sea defensor de mi Iglesia, a quien persigue y predicador de mi gloria y de mi nombre. Voy a reducirle luego a mi amistad y gracia. Punto 260. Desapareció luego Cristo nuestro bien de la presencia de su Madre Santísima, quedando ella continuando su oración y con visión muy clara de lo que iba sucediendo. Y en breve espacio apareció el mismo Señor a Saulo cerca de la ciudad de Damasco, a donde con acelerado curso caminaba, adelantándose en la indignación contra Jesús, más que en el camino. Manifestósele el Señor en una nube de resplandor admirable y con inmensa gloria, y a un mismo tiempo fue rodeado Saulo de la divina luz dentro y fuera, quedando vencidos su corazón y sentidos, y sin poder resistirse a tanta fuerza. Cayó apresuradamente del caballo en tierra, y al mismo tiempo oyó una voz de lo alto que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Respondió todo turbado y con gran pavor: ¿Quién eres tú, Señor? Replicó la voz y dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es para ti resistir al estímulo de mi potencia. Respondió otra vez Saulo con mayor temblor y miedo: Señor, ¿qué me mandas y qué quieres hacer de mí? Los que estaban presentes y acompañaban a Saulo oyeron estas demandas y respuestas, aunque no vieron a Cristo nuestro Salvador como le vio Saulo, pero vieron el resplandor que le rodeaba, y todos quedaron despavoridos y llenos de gran temor y admiración de tan impensado y repentino suceso, y así estuvieron un rato casi pasmados. Punto 261. Esta nueva maravilla nunca vista en el mundo fue mayor y más eficaz en lo secreto y oculto que en lo aparente a los sentidos, porque no solo quedó Saulo rendido y postrado, ciego y debilitado en el cuerpo, de suerte que si no fuera confortado del poder divino, expirara luego, pero en el interior quedó más trocado en otro nuevo hombre que cuando pasó de la nada al ser natural que tenía, y más distante de lo que antes era que dista la luz de las tinieblas, y lo supremo del cielo de lo ínfimo de la tierra, porque pasó de la imagen y similitud de un demonio a la de un supremo y abrasado serafín. Orden fue de la sabiduría y omnipotencia divina triunfar de Lucifer y sus demonios en esta milagrosa conversión, de tal manera que, en virtud de la pasión y muerte de Cristo, quedase vencido este dragón y su malicia, por medio de la humana naturaleza, contraponiendo los efectos de la gracia y redención en un hombre al mismo pecado de Lucifer y sus efectos. Y fue así, porque en el breve espacio que Lucifer por su soberbia pasó de ángel a demonio, la virtud de Cristo pasó a Saulo de demonio a ángel en la gracia. En la naturaleza angélica la suprema hermosura bajó a la suma fealdad, y en la naturaleza humana la mayor fealdad subió a la perfecta hermosura. Lucifer descendió enemigo de Dios de lo supremo de los cielos a lo profundo de la tierra, y un hombre ascendió amigo del mismo Dios desde la tierra al supremo cielo. Punto 262. Y porque no era harto glorioso este triunfo, si el vencedor no daba a un hombre más de lo que perdió Lucifer,
también quiso el Omnipotente añadir esta grandeza a la victoria que en Saulo ganaba del demonio. Porque Lucifer, aunque cayó de muy superior gracia que había recibido, pero no perdió la visión beatífica ni fue privado de ella, porque no se le había manifestado ni él se había dispuesto para merecerla, antes la desmereció. Pero Pablo, al punto que se dispuso para ser justificado y consiguió la gracia, se le comunicó también la gloria y vio claramente la divinidad, aunque de paso. Oh virtud insuperable del poder divino, oh eficacia infinita de los méritos de la vida y muerte de Cristo. Justo y razonable era, por cierto, que si la malicia del pecado en un instante trocó al ángel en demonio, fuese más poderosa la gracia de nuestro reparador y abundase más que el pecado, levantando de él a un hombre, no sólo a ponerle en tanta gracia, sino tanta gloria. Mayor fue esta maravilla que haber criado los cielos y la tierra con todas sus criaturas, mayor que dar vista a ciegos, saludad a enfermos y resucitar muertos. Démonos la enhorabuena a los pecadores de la esperanza que nos deja esta maravillosa justificación, pues tenemos por nuestro reparador, por nuestro Padre y por nuestro hermano, al mismo Señor que justificó a Pablo, y no es menos poderoso ni menos santo para nosotros que lo fuera para él. Punto 263. En aquel tiempo que Pablo estuvo caído en tierra, contrito de sus pecados y renovado todo con la gracia justificante y otros dones infusos, fue iluminado y preparado en todas sus potencias interiores como convenía. Y con esta preparación fue elevado al cielo empíreo que él llamó tercer cielo, confesando también que no sabía si fue este rapto en el cuerpo o solo en el espíritu. Pero allí vio intuitiva y claramente la divinidad, con más que ordinaria visión, aunque transeúnte, y a más del ser de Dios y sus atributos de infinita perfección, conoció el misterio de la encarnación y redención humana, y todos los de la ley de gracia y estado de la Iglesia. Conoció el beneficio incomparable de su justificación y la oración que por él hizo San Esteban y mucho más la que María Santísima había hecho, y cómo por ella se le había acelerado y en virtud de sus merecimientos, después de los de Cristo, se le había prevenido en la aceptación divina. Y desde entonces quedó agradecido y con íntimo afecto de veneración y devoción a la gran Reina del Cielo, cuya dignidad le fue manifiesta, y siempre la reconoció por su restauradora. Conoció asimismo el oficio de apóstol para que era llamado, y que en él había de trabajar y padecer hasta la muerte, y con estos misterios le fueron revelados otros muchos arcanos, que él mismo afirmó no le era permitido manifestarlos, pero en todo lo que conoció ser la voluntad divina, se ofreció a cumplirla, sacrificándose todo para ejecutarla, como después lo cumplió. Y la Beatísima Trinidad aceptó el sacrificio y ofrenda de sus labios, y en presencia de todos los cortesanos del cielo, le señaló y nombró por predicador y doctor de las gentes, y vaso de elección para llevar por el mundo el santo nombre del Altísimo. Punto 264. Para los bienaventurados fue día de gran gozo y alegría accidental, y todos hicieron nuevos cánticos de alabanza, engrandeciendo el poder divino en tan rara y nueva maravilla. Y si de la conversión de cualquier pecador recibe nuevo gozo, ¿qué sería de la que así manifestaba la grandeza del Señor y su misericordia,
y redundaba en tan grandioso beneficio de todos los mortales y gloria de la Santa Iglesia? Volvió del rapto conmutado Saulo en San Pablo, y levantándose del suelo pareció estar ciego, sin que pudiese ver la luz del sol. Lleváronle a Damasco, a casa de un conocido suyo, donde con admiración de todos estuvo 3 días sin comer ni beber, pero en altísima oración. Postróse en tierra y como estaba ya en estado de llorar sus culpas, aunque justificado de ellas, con dolor y aborrecimiento de la vida pasada, dijo: «¡Ay de mí! ¿En qué tinieblas y ceguedad he vivido? Y cómo tan apresurado caminaba a la perdición eterna». Oh amor infinito, oh caridad sin medida, oh suavidad dulcísima de la bondad eterna. ¿Quién, Señor mío y Dios inmenso, os obligó a tal demostración con este vil gusano, con este blasfemo y enemigo vuestro? Pero, ¿quién pudo obligaros fuera de vos mismo y los ruegos de vuestra madre y esposa? Cuando yo ciego y en tinieblas os perseguía, vos, Señor piadosísimo, me salís al encuentro. Cuando iba a derramar la inocente sangre que siempre estaría clamando contra mí, vos, que sois Dios de misericordias, me laváis y purificáis con la vuestra, y me hacéis participante de vuestra inefable divinidad. ¿Cómo cantaré eternamente tan inauditas misericordias? ¿Cómo lloraré la vida tan odiosa a vuestros ojos? Prediquen los cielos y la tierra vuestra gloria. Yo predicaré vuestro santo nombre y le defenderé en medio de vuestros enemigos. Estas y otras razones repetía San Pablo en su oración con incomparable dolor y otros actos de ardentísima caridad y con humildad profunda y agradecimiento. Punto 265. El día tercero de la caída y conversión de Saulo, habló el Señor en visión a uno de los discípulos llamado Ananías, que estaba en Damasco, y llamando su majestad por su nombre a Ananías, como a su siervo y amigo, le mandó que fuese a casa de un hombre que se llamaba Judas, señalándole el barrio donde vivía, y que en ella buscase a Saulo Tarsense, y que por señas le toparía en oración. Al mismo tiempo tuvo Saulo otra visión del Señor, en que conoció al discípulo Ananías, y le vio como que llegaba a él y con ponerle las manos en la cabeza, le restituía la vista. Pero de esta visión de Saulo no tuvo noticias entonces el discípulo Ananías, y así replicó al Señor y le dijo: «Informado estoy, Señor, de ese hombre que ha perseguido en Jerusalén a vuestros santos y en ellos ha hecho grande estrago, y, no satisfecho con esto, ha venido a esta ciudad con requisitorias de los príncipes de los sacerdotes para prender a cuantos invocan vuestro nombre. Pues, ¿a una simple ovejuela como yo le mandáis que vaya en busca del mismo lobo que la quiere devorar?» Replicó el Señor: «Anda, que ese mismo a quien tú juzgas por mi enemigo es para mí vaso de elección, para que lleve mi nombre por todas las gentes y reinos, y a los hijos de Israel. Y puedo yo señalarle, como lo haré, lo que ha de padecer por mi nombre». Y conoció el discípulo todo lo que había sucedido. Punto 266. En fe de esta palabra del Señor obedeció Ananías y fue luego a donde estaba Saulo, y le halló orando, y le dijo: «Hermano Saulo, nuestro Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me envía para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Con que se confortó y convaleció, y por todos estos beneficios dio gracias al Autor de cuya mano venían, y luego comió y recibió el alimento corporal,
que por 3 días no había gustado. Estuvo algunos días en Damasco, confiriendo y tratando con los discípulos del Señor que allí vivían, y postrándose a sus pies les pidió perdón, rogándoles le admitiesen por su siervo y hermano, aunque el menor y más indigno de todos. Y con su parecer y consejo salió luego en público y comenzó a predicar a Cristo por Mesías y Redentor del mundo, con tal fervor, sabiduría y celo que confundía a los judíos e incrédulos que vivían en Damasco, donde tenían muchas sinagogas. Admirábanse todos de la novedad y con gran asombro decían: ¿por ventura no es este hombre el que ha perseguido en Jerusalén a fuego y sangre a todos los que invocaban este nombre? ¿Y no ha venido a esta ciudad para llevarlos presos ante los príncipes de los sacerdotes? Pues, ¿qué novedad es esta que vemos en él? Punto 267. Cada día convalecía más San Pablo y predicaba con mayor esfuerzo, convenciendo a los judíos y gentiles, de manera que trataron de quitarle la vida, y sucedió lo que adelante tocaremos. Fue esta milagrosa conversión de San Pablo 1 año y 1 mes después del martirio de San Esteban, en 25 de enero, el mismo día que la celebra la Iglesia Santa, y era el año del nacimiento de Cristo de 36, porque San Esteban, como queda dicho en el capítulo 11, murió cumplido el año de 34 y entrando un día en el de 35, y la conversión fue entrando un mes del de 36, y entonces andaba Santiago en su predicación, como diré en su lugar. Punto 268. Volvamos a nuestra gran Reina y Señora de los ángeles, que, con la ciencia y visión que muchas veces he repetido, conoció todo lo que pasaba por Saulo, su primer e infelicísimo estado, su furor contra el nombre de Cristo, su caída y la causa de ella, su mudanza, su conversión y sobre todo el milagroso y singular favor de ser llevado al cielo empíreo, ver claramente la divinidad y todo lo demás que allí en Damasco sucedía. Y no solo era conveniente y como debido a la piadosa Madre que se le manifestase este gran misterio, por Madre del Señor y de su Santa Iglesia, y por instrumento de tan nueva maravilla, sino también porque sola ella pudo engrandecerla dignamente, más que el mismo San Pablo y más que todo el cuerpo místico de la Iglesia, y no era justo que un beneficio tan nuevo y una obra tan prodigiosa de la diestra del Omnipotente quedase sin reconocimiento y agradecimiento que por ella le debían los mortales. Esto hizo con plenitud María Santísima, y fue la primera que celebró la solemnidad de este nuevo milagro, con el retorno posible a todo el linaje humano. Convidó la Gran Madre a todos sus ángeles y otros innumerables del cielo, y vinieron a su presencia, y con todos estos divinos coros hizo un cántico de alabanza para glorificar y engrandecer la potencia, la sabiduría y liberal misericordia que en San Pablo se había manifestado, y otro a los méritos de su Hijo Santísimo, en cuya virtud se había obrado aquella conversión llena de prodigios y maravillas. Y de este agradecimiento y fidelidad de María Santísima quedó el Altísimo agradado y, a nuestro modo de entender, como satisfecho de lo que en beneficio de su Iglesia había obrado en San Pablo. Punto 269. Pero no dejemos en silencio las conferencias que el nuevo apóstol tuvo consigo mismo sobre el lugar que tendría en el corazón de la piadosa Madre y el juicio que habría hecho de conocerle tan enemigo y perseguidor de su Hijo Santísimo
y de sus discípulos para destruir la Iglesia. No nacieron estos discursos en San Pablo tanto de la ignorancia como de la humildad y veneración con que miraba en su espíritu a la Madre de Jesús. Pero no tenía entonces noticia de que la Gran Señora estaba capaz de todo lo que por él había sucedido, y aunque la consideraba y conocía tan piadosa, después que se le manifestó por medianera de su conversión y remedio como lo conoció en Dios, con toda la fealdad de su vida pasada, le encogía, humillaba y causaba alguna cobardía, como indigno de la gracia de tal madre, cuyo hijo había perseguido tan ciega y furiosamente. Parecíale que, para perdonarle tan graves culpas, era menester misericordia infinita, y la madre era pura criatura. Alentábale por otra parte entender que había perdonado a los mismos que crucificaron a su hijo, y que en esto le imitaría como madre. Dábanle noticia los discípulos de cuán piadosa y dulce era con los pecadores y necesitados, y con esto se encendía más en deseos de verla, y proponía en su ánimo que se arrojaría a sus pies y besaría el suelo por donde ponía sus plantas. Pero luego le confundía el pudor de ponerse en su presencia de la que era madre verdadera de Jesús y estaría tan ofendida y vivía en carne mortal. Juzgaba si la suplicaría le castigase, porque esto le parecía alguna satisfacción, pero también le parecía no cabía en su clemencia tomar esta venganza, pues sin ella había pedido y alcanzado tan liberal misericordia para él. Punto 270. Entre estos y otros discursos permitió el Señor que San Pablo padeciese algunas dolorosas pero dulces penas, y al fin, hablando consigo mismo, dijo: «Anímate, hombre vil y pecador, que sin duda te admitirá y perdonará la que rogó por ti, por ser madre verdadera del que también murió por tu remedio, y obrará como madre de tal hijo, que todos son misericordia y clemencia y no desprecian al corazón contrito y humillado». No se le ocultaban a la Divina Madre los temores y discursos que pasaban en el pecho de San Pablo, porque todo lo conoció con su altísima ciencia. Entendió también que no sería posible en mucho tiempo venir el nuevo apóstol a su presencia, y movida con maternal afecto y compasión, no pudo permitir que se le dilatase tanto a San Pablo el consuelo que deseaba, y, para dársele desde Jerusalén donde ella estaba, llamó a uno de sus santos ángeles y le dijo: «Espíritu divino y ministro de mi Hijo y mi Señor, compadecida estoy del dolor y cuidado que San Pablo tiene en su humilde corazón. Yo os suplico, ángel mío, vayáis luego a Damasco y le confortéis y consoléis en sus temores. Daréisle la enhorabuena de su dichosa suerte y le advertiréis del agradecimiento que eternamente debe a la clemencia con que mi Hijo y mi Señor le ha traído a su amistad y gracia, eligiéndole para su apóstol, y que jamás hizo tal misericordia con algún hombre cual en él ha manifestado. Y de mi parte le diréis que en todos sus trabajos le ayudaré como madre y le serviré como sierva que soy de todos los apóstoles y de los ministros que predican el santo nombre y doctrina de mi Hijo. Daréisle la bendición en mi nombre y diréis que se la envío en nombre del que se dignó tomar carne en mis entrañas y alimentarse a mis pechos». Punto 271. Con esta obediencia y legacía de su reina cumplió el santo ángel puntualmente, llegando con presteza a la presencia de San Pablo, que siempre continuaba su oración, porque sucedió esto otro día después de su bautismo,
y al cuarto de su conversión. Manifestósele el ángel en forma humana visible con admirable luz y hermosura, y le refirió todo lo que María Santísima le ordenó. Oyó San Pablo esta embajada con incomparable humildad, reverencia y júbilo de su espíritu, y respondiendo al ángel dijo así: Ministro soberano del omnipotente y eterno Dios, yo, vilísimo entre los hombres, os suplico, Espíritu dulcísimo y divino, que así como conocéis mi deuda y la dignación de la infinita misericordia que en mí ha manifestado sus riquezas, le deis gracias y dignas alabanzas, porque desmereciéndolo yo me señalo con el carácter y luz divina de sus hijos. Cuando yo me alejaba más de su bondad inmensa, me siguió. Cuando iba huyendo, me salió al encuentro. Cuando me entregaba ciego a la muerte, me dio vida. Y cuando le perseguía como enemigo, me levantó a su gracia y amistad, recompensando las mayores injurias con los mayores beneficios. Nadie se hizo tan odioso y aborrecible como yo, y nadie tan liberalmente fue perdonado y favorecido. Sacóme de la boca del león, para que fuese una de las ovejas de su rebaño. Testigo sois, Señor mío, de todo. Ayudadme, pues, a ser eternamente agradecido. A la Madre de Misericordia y mi Señora os ruego le digáis que este su indigno esclavo está postrado a sus pies, adorando la tierra donde pisan, y con corazón contrito le suplico perdone al que fue tan atrevido en destruir el nombre y honra de su Hijo y verdadero Dios, que olvide mi ofensa, y con este pecador blasfemo haga como madre que concibió, parió y alimentó siempre virgen al mismo Señor, que le dio ser y la eligió para esto entre todas las criaturas. Digno soy del castigo y de la venganza de tantos yerros, y aparejado estoy para recibirle, pero sienta yo en ella la clemencia de sus piadosos ojos y no me arroje de su gracia y protección. Recíbame por hijo de su Iglesia, que tanto ama, que para su aumento y defensa sacrifico mis deseos y mi sangre, y en todo obedeceré a la voluntad de la que reconozco por mi remediadora y Madre de la Gracia. Punto 272. Volvió el santo ángel con esta respuesta a la presencia de María Santísima, y, aunque su sabiduría no la ignoraba, se la refirió el soberano embajador. Oyóla con especial júbilo y de nuevo dio gracias y loores al Altísimo por las obras de su divina diestra, que hacía en el nuevo apóstol Pablo, y por el beneficio que con ellas resultaba a toda la Iglesia y a sus hijos. De la confusión y opresión que recibieron los demonios con esta maravillosa conversión de San Pablo, y otros muchos secretos que se me han manifestado de la malicia de este dragón, hablaré lo que fuere posible en el capítulo siguiente. Doctrina que me dio la Reina de los Ángeles, María Santísima. Punto 273. Hija mía, ninguno de los fieles debe ignorar que pudo el Altísimo reducir y convertir a San Pablo justificándole, sin hacer tantas maravillas como su poder infinito interpuso en esta obra milagrosa, pero hízolas para testificar a los hombres cuán inclinada está su bondad a perdonarlos y levantarlos a su amistad y gracia, y para enseñarles también cómo deben ellos cooperar de su parte y responder a sus llamamientos con el ejemplo de este gran apóstol. A muchos despierta y llama el Señor con la fuerza de sus inspiraciones y auxilios, y muchos responden y se justifican y reciben los sacramentos de la Santa Iglesia, pero no todos perseveran en su justificación, y menos son los que prosiguen y caminan a la perfección,
antes comenzando en espíritu se resuelven y rematan según la carne. La causa por que no perseveran en la gracia y vuelven luego a caer en sus culpas es porque no dijeron en su conversión lo que San Pablo: Señor, ¿qué queréis hacer de mí y que yo haga para vos? Y si algunos lo pronuncian con los labios, pero no es con todo el corazón, donde siempre reservan algún amor de sí mismos, de la honra, de la hacienda, del gusto, del deleite y de la ocasión del pecado, en que luego vuelven a tropezar y caer. Punto 274. Pero el apóstol fue un vivo y verdadero ejemplar de los convertidos a la luz de gracia, no solo porque pasó de un extremo tan distante de culpas a otro de admirable gracia y favores, sino también porque cooperó con su voluntad a esta vocación, alejándose totalmente de su mal estado y de su mismo querer y dejándose todo en la divina voluntad y en su disposición. Y esta negación de sí mismo y rendimiento al querer de Dios contienen aquellas palabras: Señor, ¿qué queréis hacer de mí?, en que consistió, cuando era de su parte, todo su remedio. Y porque las dijo con todo corazón contrito y humillado, se desposeyó de toda su voluntad y se entregó a la del Señor, y determinó no tener potencias ni sentidos de allí adelante, para que sirviesen a los peligros de la vida animal y sensible, en que había errado. Entregóse a la obediencia del Altísimo por cualquier medio o camino que la conociera, para ejecutarla sin dilación ni réplica, como lo cumplió luego con el mandato del Señor entrando en la ciudad y obedeciendo al discípulo Ananías en cuanto le ordenó. Y como el Altísimo, que escudriña los secretos del corazón humano, conoció la verdad con que Pablo correspondía a su vocación y se entregaba todo a la voluntad y disposición divina, no solo le admitió con tanto beneplácito, sino multiplicó en él tantas gracias, dones y favores milagrosos, que aunque Pablo no los pudo merecer, tampoco los recibiera si no estuviera tan resignado en el querer del Señor, con que se dispuso para recibirlos. Punto 275. Conforme a estas verdades quiero, hija mía, que obres con toda plenitud lo que muchas veces te he mandado y exhortado, que te niegues y alejes de todas las criaturas y olvides lo visible, aparente y engañoso. Repite muchas veces, y más con el corazón que con los labios: Señor, ¿qué queréis hacer de mí? Porque si quieres hacer o admitir alguna acción o movimiento por tu voluntad, no será verdad que quieres sola y en todo la voluntad del Señor. El instrumento no tiene otro movimiento ni operación más del que recibe de la mano del artífice, y si le tuviese propio podría resistirle y encontrarse con la voluntad de quien le gobierna. Pues lo mismo sucede entre Dios y el alma, que si ella tiene algún querer, sin aguardar que Dios la mueva, se encuentra con el beneplácito del mismo Señor, y como la guarda los fueros de su libertad que la dio, déjala errar, porque ella lo quiere y no aguarda a ser gobernada de su artífice. Punto 276. Y porque no conviene que todas las operaciones de las criaturas en la vida mortal sean milagrosamente gobernadas por el poder divino, para que no aleguen ni se llamen a engaño los hombres, les puso Dios la ley en su corazón y luego en su santa Iglesia, para que por ella conozcan la voluntad divina y se regulen por ella y la cumplan. A más de esto puso en su Iglesia a los superiores y ministros, para que, oyéndolos y obedeciéndolos como al mismo Señor que los asiste,
fuese obedecido en ellos y las almas tuviesen esta seguridad. Todo esto tienes tú, carísima, con grande abundancia, para que ni admitas movimiento, ni discurso, ni deseo, ni pensamiento alguno, ni ejecutes tu voluntad en ninguna acción, sin voluntad y obediencia de quien tiene a su cargo tu alma, porque a él te envía el Señor, como a Pablo envió a su discípulo Ananías. Pero sobre esto aún es más estrecha tu obligación, porque el Altísimo te miró con especial amor y gracia, y te quiere como instrumento en su mano, y te asiste, gobierna y mueve por sí mismo, por mí y por sus santos ángeles. Y esto hace con la fidelidad, atención y continuación que tú conoces. Considera, pues, cuánta razón será que tú mueras a todo tu querer, y en ti resucite el querer divino, que Él solo sea en ti el que dé alma y vida a todos tus movimientos y operaciones. Ataja, pues, todos tus discursos y advierte que si en tu entendimiento resumieras la sabiduría de los más doctos y el consejo de los más prudentes y toda la inteligencia de los ángeles por su naturaleza, con todo esto no acertarás a ejecutar la voluntad del Señor, ni a conocerla con suma distancia, cuanto acertarás si te resignas y dejas toda a su beneplácito. Él solo conoce lo que te conviene y con amor eterno lo quiere, y eligió tus caminos y te gobierna en ellos. Déjate llevar y guiar de su divina luz, sin gastar tiempo en discurrir sobre lo que has de hacer, porque en eso está el peligro de errar y en mi doctrina toda tu seguridad y acierto. Escríbela en tu corazón y óbrala con todas tus fuerzas, para que merezcas mi intercesión y que por ella el Altísimo te lleve así.